La persona, si no piensa en sí misma, no piensa en absoluto. Buenos días, licenciado. Hoy nos vamos a enfrancar en la literatura. Vamos a hablar de nuestro libro, El fantasma de Canterville. Vamos a hablar de nuestro personaje que creó esta obra, que es ni más ni menos Oscar Wilde, un personaje prestigioso que creó diversas obras. Una de ellas, El fantasma de Canterville, que vamos a hablar. Vamos a hablar de Oscar Wilde, la biografía y el resumen de la obra. Oscar Wilde nació el 16 de octubre de 1854. Su padre fue un prestigioso médico y su madre fue culta e inquieta. A los 10 años ingresaría a la Portora Royal School, donde según medios dicen que no cultivaba ahí el deporte, la literatura, etc. Hasta que en 1871 lograría ingresar al Trinity College, donde es uno de los colegios más famosos y particulares de Dublín, Irlanda, donde fue un alumno implacable. Aprendió su conocimiento y comunicación a través, en ese colegio aprendió mucho. Él tuvo dos relaciones, una con su esposa que tuvo 2 hijos y otra fue con, según en ese tiempo decían, que era diferente orientación sexual. Le gustaban los chicos, según tuvo una relación corta por ahí. Él creó uno de ellos un artículo político que fue parte de The Nation, de Irlanda, una joven irlandesa. Vamos a hablar sobre las diversas novelas también. También creó Salomé en 1894. También llevaron películas que llevaron a los mismos cines. Y una de ellas, Fantasma de Canterville. Hubo diversas novelas que fueron un éxito para en ese tiempo. La importancia de llamarte Néstor en 1895. De El abanico de Lady Washington en 1892. Diversas novelas, todo. Oscar Wilde en ese tiempo era muy famoso, caracterizado por su mentalidad y su literatura y su poeta, fue escritor, todo, Oscar Wilde era perfecto. Ahora vamos a hablar sobre su derrumbe. Él derrumbó ya la literatura a mediados de 1895, inculpado por el padre de un íntimo amigo, inculpado de sodomía, y fue traicionado por un íntimo amigo que se fue a la cárcel por 2 años, donde ahí lo hicieron hacer trabajo forzado, ni más ni menos forzado en la cárcel. Pero él después saldría a los 2 años partiendo rumbo de Francia a Inglaterra, donde presentó la muerte de su esposa en el año de 1898. Y entonces, bajo el nombre de Sebastián Malmont, viajó por toda Europa hasta acabar estableciendo en París, donde murió en noviembre del año de 1900, con tan solo 46 años. Muy joven, en verdad, Oscar Wilde tuvo esta trascendencia. Bueno, amigos, a continuación. Bueno, a continuación vamos a hacer un resumen de la obra El fantasma de Canterville, que no constará más de 7 minutos. Vamos a hacer un análisis breve de la obra, cómo sucedió y cómo se fundó la familia Otis y todo eso. La historia narra las atribuciones del fantasma del caballero Simon de Canterville, cuando su mansión inglesa es prácticamente invadida por su familia de desparpajados gringos, quienes se inmutan ante los aspavientos de su terrorífico casero por correrlo de su propiedad. La única esperanza del fantasma de Canterville es ni más ni menos de la preciosa hija Virginia, que es parte de la familia de los diplomáticos estadounidenses. Bueno, comencemos. La familia Otis, como unos buenos americanos que son, llegaron al castillo de Canterville con un único objetivo: comprarlo económicamente. Lo compraron a módico precio, a pesar de las advertencias que le dijeron que ese castillo estaba maldito. Y según le dijeron, el castillo de Canterville que acaban de comprar por un precio barato está maldito. Pero esto, sin hacer caso, siguen adelante, como si nada le hubiera pasado a las advertencias que le dieron. Despliegan sus muebles y ahí en la entrada los recibe su ama de llaves, Honey. De pronto, el señor Otis, mientras su mujer y su preciosa hija Virginia se asientan en el castillo, rodeada por la carrera de 2 traviesos gemelos
descubren de repente una mancha de sangre en el salón. Inmediatamente el señor Otis le pide a la ama de llaves, Honey, que limpie esa sangre, y ella, respondiéndole, se niega a hacerlo porque es imposible quitar esa mancha de sangre, ya que esa mancha pertenece a Lady Eleanor, que murió, la cual fue asesinada en ese mismo sitio que está la mancha en el año 1575, a mano de su malvado marido esposo, el señor Simon Canterville. La señorita Honey no tarda en ponerle al corriente de la maldición de cada noche del fantasma que corre por ese castillo, a quien la trata de poner alerta, ya que se dan cuenta de esa mancha no es normal. Así que el señor Otis pone alerta a toda su familia. El señor Otis extrae un quitamanchas mágico americano y elimina las pruebas de delito automáticamente. En ese momento el rayo golpea el castillo y el ama de llaves se desmaya. Impresionada la familia Otis, cuando se despierta declara que los problemas se acercan, teniendo un presentimiento malo de que algo va a pasar sobre el castillo. La familia Otis ahora se dan cuenta de las advertencias que le dieron sobre esa, y que la familia ha hecho mal en mudarse, pero los Otis, insistiendo, poco le importa los cuentos que diga la ama de llaves y la vendedora del castillo. Y sin decir, sin advertencia, no le hacen caso y se marchan a dormir. A la mañana siguiente, la mancha de sangre vuelve a aparecer y cada vez que el señor Otis la elimina, esta vuelve a resurgir cada mañana. Finalmente, Otis admite al fin la existencia del fantasma. Después de tanta necesidad que el señor Otis al fin admite que hay un fantasma en ese castillo y que las advertencias que le dieron fueron exactamente claras, y él no hizo caso omiso. Y se toma la eliminación de la sangre como parte de la rutina de sus mañanas, hasta el punto que la sangre empieza a aparecer de colores, diferentes días de la semana. A la cuarta noche de su sustancia de la mancha y la estancia de su casa, ya pasaron cuarta noche de su estancia, de que compraron el castillo, hasta ahora han pasado 4 noches. A la 1 de la mañana se manifiesta el fantasma de Sir Simon. Se manifiesta por todo el pasillo, haciendo sonar sus cadenas como alma en pena, ya caracterizado por los fantasmas que andan en alma en pena. El señor Otis, harto de esta situación, de este estruendo, se acerca al muerto, al Sir Simon Canterville, y ultrajado por el miedo y respeto, el Sir Simon sale volando del pasillo abajo justo a tiempo para encontrarse a los gemelos que anteriormente estaban corriendo y habiendo emboscado, y piensan a tirarle almohadazos a la cabeza. Los gemelos, al ver ese fantasma que subió para arriba, los gemelos decidieron tirarle almohadazos en la cabeza. Angustiado, el señor Simon, el fantasma, el señor Simon Canterville, aparece atravesado en una pared inmediatamente hasta llegar a su habitación secreta, que ya tenía planeada antes, que no sabía la familia Otis, una habitación secreta donde iba el fantasma, donde llora y planea venganza contra esos malcriados americanos, esos gemelos que le dieron almohadazos, y se echa a llorar el pobre fantasma. En realidad el fantasma es buena persona, pero sí. A partir de ese día, los gemelos planean atrapar al fantasma con verdaderas atrocidades que son hasta maltratar al pobre fantasma. Es un límite muy, muy grave. Estos gemelos no tienen consideración del pobre fantasma. Mientras el señor Simon pone en juego sus 300 años como alma en pena para asustar y repelar a la familia, pero nada parece funcionar. Estos gemelos le da igual y lo siguen maltratando al fantasma. Finalmente, vuelta hacia su habitación a llorar. El único momento de esperanza que tendrá que recuperar el poder de su propia casa vendrá con la visita del duque de Cheshire, pero al recordar que los gemelos y sus atrocidades, decide quedarse encerrado en sus habitaciones para siempre. Virginia, la hija mayor de Otis, es la única esperanza que queda para el fantasma, y ella decide no es tan cruel como el resto. Ella es una buena persona, tiene corazón hacia los fantasmas, hacia el pobre fantasma que se ha maltratado por sus hermanos gemelos traviesos. Incluso se lamenta por su suerte.
pero para ella la existencia del fantasma no tiene sentido. Pero cuando eso se encuentra, lo perdona por haber robado, obviamente, tiene un buen corazón. Pero para sustituir la mancha de sangre, de ahí cambiarse de color y escucha empantada. Entonces, donde Virginia acepta salvar el alma de Cecil Canterville, el fantasma, y ambos desaparecen de un tapiz. Pronto Otis se desquita al descubrir que su hija ha desaparecido. Tras busca en la casa alrededor, busca, pero la hija se ha ido con el fantasma. Entonces, en sus manos lleva una cajita de madera tapada llena de joyas que el fantasma le dio. La joven entonces acompaña a su familia a la habitación secreta del fantasma, donde se encuentra un esqueleto en Cecil Canterville, el esqueleto presuntamente del fantasma, y Virginia rezará para que el hombre y su instante en el almendro, el patio florezca como una señal que Dios ha perdonado a Cecil Canterville de todo su pecado y atrocidades que ha hecho, porque él se siente arrepentido gracias a la acción de Virginia que hizo contra este fantasma. Bueno, años más tarde, Virginia se casa con el joven Cecil, duque de Cheshire, que ya lo hablamos principalmente. Tras una luna de miel, recién casados, visitan la tumba de Cecil Canterville. Hablan acerca del fantasma, charlan, pero pase lo que pase, Virginia se niega a comentar lo que ocurrió cuando el fantasma anciano y ella desaparecieron detrás de un tapiz. Ella lo tenía bien oculto a su recién esposo, el duque de Cheshire. Se niega a contar toda esa historia que pasó. Mientras ella estuvo a solas, el duque entonces comenta un posible que algún día Virginia le cuente su secreto, el que tanto ha ocultado y no lo ha contado a nadie. Pero igual el duque tiene una esperanza que le cuenta a sus hijos el secreto, pero Virginia no lo va a hacer, según negando ese secreto se queda para ella y su familia que pasó ese día, haciendo que esta enrojezca y dando pie a sus múltiples preguntas sobre el verdadero significado final de este cuento. Y así le digo un breve resumen de la obra, dando como una pequeña lógica sobre esto, que estamos aplicando que el verdadero héroe del fantasma, para que se pueda arrepentir de todas sus atrocidades, es Virginia, esta joven que principalmente la salvó y el fantasma se arrepintió. Virginia la salvó de estos dos malvados niños que le cayeron almohadazos. El fantasma se echó a llorar, pero ahí entró Virginia automáticamente a consolar. Aquí nos enseñan también sobre la desobediencia. A pesar de que al principio le dijeron que el castillo estaba embrujado, la familia Otis hizo caso omiso a lo que dijeron, igual compraron el castillo embrujado. Así que debemos ser obedientes cuando algo nos advierte. Bueno, así es este resumen de obra, espero que les haya gustado. Gracias, me despido.